Buenas noches. Este es el segundo video que voy a incluir en mi nuevo canal. Vamos a empezar con un video contando la historia, la verdadera historia de la creación y la existencia de los grupos de autodefensa o grupos paramilitares en Colombia. Ya quiero hacer este video para brindar luz real de lo que fue la creación verdadera, el comportamiento verdadero, la forma de actuar y el transcurrir de ese fenómeno de autodefensa o paramilitar que hubo en Colombia. Porque desafortunadamente la guerra que vive Colombia es una guerra muy irregular, tan irregular que permanece oculta a los ojos de las personas que llevan una vida común, una vida normal, una vida civil, transcurre oculta. O sea, el ciudadano, el común, no ve la guerra, sabe que hay una guerra, ve los muertos, pero no conoce los motivos de dicha guerra, ni sabe quiénes participan en esa guerra, ni lo sabe reconocer. Le pueden pasar por las narices con un fusil a las espaldas y no saben, no se dan cuenta que les pasó un tipo armado por el lado que les pudo haber quitado la vida. No conocen lo que es un paramilitar ni lo que es un guerrillero, solamente lo que ven en las noticias. Y pues ya sabemos que las noticias son, o sea, los noticieros y los medios de comunicación solamente transmiten lo que a ellos les conviene, o lo que a los jefes de ellos les conviene, o a sus patrocinadores les conviene. Callan muchas verdades y sacan muchas mentiras al aire. Entonces yo les voy a contar la historia real, ya que por ser de donde soy, conviví con eso, lo viví de cerca desde cuando era niño hasta cuando fui un adolescente. Lo viví porque en mi región se veía, incluso amiguitos que vivían conmigo al lado de la casa o que eran compañeritos de juego y todo, más tarde fueron grandes jefes de las autodefensas y muchos integrantes rasos o medios también. O sea, pero era muy común, en mi pueblo era muy común eso. Y uno hablaba ya con ellos en confianza como amigo y todo, ellos le contaban a uno la realidad de las cosas y uno los escuchaba hablar y uno se daba cuenta cuál era la idiosincrasia de ellos, en qué pensaban, qué sentían, qué los motivaba para pertenecer a las cosas y las cosas que hacían. Yo le contaba unas cosas que no le contaban a nadie, cosas delicadas, muy delicadas, que no voy a tocar temas muy delicados ni muy secretos ni nada de eso por no meterme en problemas ni jurídicos ni legales. Lo que voy a contar es por encima, sin adquirir compromisos de ningún tipo. Y si menciono nombres de personas que han sido juzgadas y condenadas por esos delitos, personas que ya están muertos y que antes de morir también ya tenían fallos judiciales con ese tipo de delitos. Además son cosas que ya es de voz populi. Bueno, entonces decimos que las autodefensas nacieron en el Magdalena Medio. Nacieron en el año de 1975-1976. En la región del Magdalena Medio, más exactamente en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. Allí vemos que en ese tiempo, en los años 70, el Magdalena Medio, en ese sector de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Cimitarra, Dorada, Antioquia, La Dorada, Caldas, esa zona era dominada por un frente de las FARC muy poderoso, muy activo. Y este frente, por lo activo, era muy activo, entonces utilizaba demasiado la extorsión, el secuestro y el robo de ganado, el abigeato. Y en ese tiempo, en esos años, la zona de Magdalena Medio no era un latifundio como lo es hoy en día, eran minifundios medianos y más bien medianos, más bien pequeños. Y había incluso mucha zona
casi que baldía, mucha selva andina, selva andina muy húmeda, muy quebrada y muy pasada por agua, muy cenagosa, mucha culebra, mucha serpiente, mucho animal salvaje, en tierras inhóspitas. Entonces, el campesino allá era un campesino más o menos intermedio. O sea, no eran grandes campesinos ni grandes ganaderos como los que hay hoy en día, sino que eran pequeños y medianos. El que tenía más bien buen ganado y que tenía cierto grado de poder económico era muy poco. Y la guerrilla entonces, claro, eso hacía de las suyas porque esa zona, aunque hay un batallón en ese sector que es el batallón Bárbula, a ese batallón le quedaba muy difícil cubrir todo ese territorio tan difícil y tan complicado. Y con los recursos que habían en ese tiempo que ni helicópteros habían, tocaba era todo a pie, ¿no? Entonces era muy berraco. Entonces la guerrilla hacía lo que quería en toda esa región. Y extorsionaba, secuestraba, le robaba y ganaba a esos pequeños comerciantes, a esos pequeños campesinos. Hasta que estos se cansaron y se reunió un grupo de 12 campesinos. Entre ellos, el más nombrado, el más importante, era uno que se llamaba, ya murió, se llamaba Gonzalo de Jesús Pérez Pérez. Él junto con otros 11 campesinos se reunieron, se agruparon y decidieron armar un pequeño ejército, ¿no? con revólveres viejos, escopetas, carabinas muy antiguas, muy viejas, desde las que ellos guardaban en sus fincas para cazar y por ahí para tener medio de defensa. Y, y entre ellos acordaron cada uno poner un número de obreros para conformar un pequeño ejército de 20 22 personas y facilitar las armas viejas que pudieran, ¿sí? Armas de fisto, armas campesinas de ese tiempo. Y reunieron su ejército entre 20 y 22 campesinos armados, su propio ejército. Ese ejército empezó a patrullar todo ese territorio y todas esas cosas y a unir el campesinado en torno a la defensa de sus propiedades y sus tierras. Y empezaron a golpear muy fuerte a la guerrilla, no solamente al aparato militar de la guerrilla, sino también a la parte de las milicias, que era personal que estaba sentado en las fincas como obreros, como trabajadores, inclusive habían unos que eran dueños de fincas, pero que en realidad pertenecían a las FARC en el anonimato, en la oscuridad. Pero como ellos eran de la región, se conocían todos entre ellos, se conocían las mañas y todo, ellos ya los tenían identificados. Y ellos empezaron matando, o sea, ellos no capturaban nada ni nada, eso era el que medio les olía guerrilla, que sabían que tenía algo que ver con la guerrilla, lo ajusticiaban, lo mataban. Y entonces en ese tiempo yo me acuerdo, yo estaba pequeño y me iba a estudiar y uno se encontraba con unos compañeritos que vivían cerca del cementerio y la pregunta siempre era, bueno, ¿cuántos muertos amanecieron hoy en el anfiteatro? Le decíamos nosotros. A la morgue era anfiteatro en esos lados. Decían, no, amanecieron 12 muertos. Uy, pero tan poquitos, porque todos los días eran 15, 18, 20 muertos en el tiempo. Y empezaron a golpear tan fuerte la guerrilla que la lograron hacer retroceder. Entonces, para ese tiempo, la guerrilla tenía muy invadido el país. Es que todo en la parte de los profesores, el magisterio estaba muy infiltrado de la guerrilla. Y en el campo también, mucho campesinado también ya adoctrinado y entrenado y perteneciente también a las FARC. Y en ese tiempo, vuelvo y le digo, no había los recursos para que el ejército tuviera movilidad para poderlo combatir, no había la movilidad suficiente. En ese tiempo no había ni carreteras de un municipio a otro. Colombia apenas estaba empezando a salir del aislamiento en que se encontraba. Habían zonas que eran totalmente aisladas, que no había camino, tocaba en mula todavía. Muchos municipios utilizaban la mula para transportar sus víveres, sacar sus productos. Entonces era muy difícil para el ejército estarse desplazando. La guerrilla tenía sus zonas aisladas, controladas y todas las cosas, porque no había forma de que el ejército llegara. O si llegaba, se echaba mucho tiempo, eran muchos recursos, mucha plata para poder llegar a mucho tiempo, mucho sacrificio del soldado.
Y cuando llegaban ya la guerrilla ya sabía que venían y no encontraban a nadie, o si los podían emboscar, los emboscaban. Bueno, entonces eh, el ejército en ese tiempo, ellos tenían que crear una estrategia. En ese tiempo los grandes oficiales iban para una parte que llamaba la Escuela de las Américas en Estados Unidos, donde recibían instrucción, más que todo en la lucha del comunismo, porque estaban en esa cosa de la Guerra Fría de comunismo contra el capitalismo y todas esas cosas. Y Estados Unidos patrocinaba esa vaina de la guerra contra el comunismo. Eh, entonces, mucho general que estuvo allá se dio cuenta de eso que estaba pasando en Puerto Boyacá y decidieron armar un laboratorio de guerra irregular en el sector de Puerto Boyacá, en el sector del Magdalena Medio. Y para eso, por intermedio del batallón Bárbara, empezaron a influenciar en ese pequeño grupo de campesinos que se había organizado ahí en Puerto Boyacá, en ese pequeño grupo de campesinos y ganaderos que habían organizado ahí. Entonces ya la gente empezó a entrar y empezó a jalarlos con el pretexto, con la idea de que les iba a brindar entrenamiento, y sí les brindaban entrenamiento en el batallón, en ese tiempo, en el batallón Bárbara. Entonces les brindaban entrenamiento, pero no los armaban, solamente les daban el solo entrenamiento. Y ya los campesinos salían a su pelea, a su vaina, y eso empezó a marchar, empezó la guerrilla a retroceder y ese grupo de campesinos a sacarlos de la región que les pertenecía al campesinado y todo, empezaron a sacarlo, a hacerlo retroceder hacia otras zonas, hacia las zonas de Santander y Cundinamarca y Antioquia. Entonces, ya el ejército empezó a proveerles armas, pero armas era algo muy mínimo, muy escondido, empezaron ya a favorecer un poquito de armas, unos fusiles poquitos como de apoyo, y 3 4 fusiles para los 22 para que les sirviera de apoyo, y mucho entrenamiento, sí. Y, y, hasta que ese grupo se consolidó en gran parte de Magdalena Medio, ya tenían consolidado Cimitarra, tenían consolidado Puerto Boyacá, y ya estaban conformando otro grupo pequeño de campesinos también en ese tiempo, que se formó en la zona de Doradal, Antioquia y Río Claro, Antioquia, muy pegado a la zona de Puerto Boyacá, muy unido. Entonces, por intermedio del grupo de Puerto Boyacá se empezó a gestar ese otro grupo pequeño ahí en Río Claro y Doradal, Antioquia, al mando del señor, al mando del, del, del señor, pero lo tengo por aquí anotadito porque es un nombre bastante complicado. O sea, me pasa por alto porque como hace mucho tiempo no pienso en eso. Entonces, bueno, ya luego que me acuerdo, entonces yo les recuerdo cómo era que se llamaba, Ramón y César. Al mando del señor Ramón y César se formó ese grupito en ese tiempo, también un grupo pequeñito de campesinos y ganaderos. Y empezaron a ejercer ya control también sobre las zonas urbanas del municipio de Puerto Boyacá y la zona de Cimitarra, parte de Labrada Caldas y Doral Antioquia, pues a otro mando, sí, ya otro grupo diferente, pero tenían la misma filosofía. Empezaron a controlar los pueblos, ya a hacer justicia comunitaria, a matar personas que violaran a un niño, a una mujer, lo mataban y lo tiraban al río Magdalena. Los ladrones también, el abigeato también, el que pescaran robando ganado, todas cosas, lo mataban y lo tiraban al río, lo picaban pedazos para el río. Violadores de niños, violadores de mujeres, eh, a los que encontraban robando, les advertían una vez, la segunda vez les ponían un castigo, pero las fincas a rozar, a voler machete, y la tercera vez le decían que se fuera y si no se iba lo mataban. Y el pueblo, conservaron un orden en el pueblo. Ya en el pueblo la gente que iba a trabajar, que sabía que no le debía nada a nadie, andaba tranquila porque sabía que nadie lo iba a robar, nadie lo iba a atracar, nadie le iba a quitar el sueldo. Incluso nadie en un negocio lo podía engañar a usted porque las autoridades actuaban y hacían justicia por su mano. Entonces, por lo general, la gente se abstenía de cometer delitos, de ir a hacerle daño a otra persona, porque sabían que había una ley que no se las perdonaba, que los iba a matar o los iba a hacer ir del pueblo, y que eso no se iba a quedar en la impunidad ni nada. Entonces, el pueblo comenzó a tener una vida muy estable, muy tranquila, de una interrelación muy limpia. Y empezó a surgir
Empezó a ver el auge de productos campesinos, cultivo de cacao, cultivo de café, huevos, pollos, plátano, maíz, sorgo. O sea, empezó una prosperidad impresionante en esa región de Puerto de Acá, Puerto de Río y Cimitarra. Aunque Puerto de Río todavía se peleaba mucho con la guerrilla, fue muy difícil ahí. En ese tiempo todavía se peleaba mucho con la guerrilla. Entonces hubo una época de bonanza y de prosperidad. Muy corto, pero la hubo. Hasta arroz cultivaban en ese tiempo por ahí. Ya luego, esa fue la formación y la parte hasta cuando se vio que fue bueno, porque se hizo para como una necesidad de la comunidad y se logró llevar a cabo. Y ese llevar a cabo eso llevó a una gran prosperidad y a un gran desarrollo en ese sector. O sea, muy bueno, excelente. Pero fue corto tiempo. Póngale, fue un lapso de unos 6 7 años nomás que se vivió así. Y espectacular. Eso fue un avance muy grande para la región. Le tengo otro video donde voy a seguir hablando de la historia, pero ya vamos a hablar en esos videos de cómo se empezó esa doctrina, ese grupo, ese ejército que se formó, cómo se fue perdiendo la doctrina, cómo se fue perdiendo la ideología, cómo se fue disipando esas buenas intenciones, eso de ser el héroe, de ser la justicia del pueblo, cómo empezó a desaparecer, cómo se empezó a degradar y cómo empezó a perjudicar ya la vida de las personas que vivían en la región, la vida del campesino y la vida del ciudadano de la región del Magdalena Medio. Vamos a ver qué generó toda esa descomposición de las autodefensas en ese sector, cómo destruyó muchas vidas, destruyó muchas comunidades y terminó por corromper y por, digámoslo así, podrir la sociedad de ese sector, la sociedad de esa región. Y vamos a ver también cómo empezó a expandirse ese fenómeno desde Puerto Boyacá a el resto del país. Vamos a empezar a ver la llegada muchos años después, 10 años, entre 12 y 15 años que se fundaron, a cuando empezaron a llegar los líderes que se nombran en los libros, que se nombran en las noticias, que se nombran por todos lados, los grandes líderes de las autodefensas, que todo el mundo cree que son los fundadores, pero no es así. Y es lo que yo les puedo explicar en el otro video. Ustedes van a entender realmente, ya les expliqué cómo nacer una autodefensa, ustedes van a empezar a entender la vida, desde que se originó, cómo empezó a evolucionar, cómo se degradó, hasta el punto en que cómo desaparecieron, cómo mutaron las autodefensas o paramilitares a ser solamente grupos de delincuentes, grupos de ampones comunes. ¿Ya? Vamos a ver van a ver ustedes cómo llegó Carlos Castaño a ser de las autodefensas, cómo empezó su vida militar, cómo empezó Mancuso, cómo empezó Don Berna, cómo empezaron los mellizos, cómo empezaron estas cosas. Vamos a hablar de los israelíes en que llegaron a dar instrucción allá a Puerto Boyacá, Yair Klein, y que era un israelí, dos ingleses y un americano. De los tantos que llegaron, ¿no? Pero esos fueron los más conocidos. Entonces vamos a hablar de eso en el próximo video. Entonces espero que estén pendientes para ese video y yo le coloco aquí continuación. La parte 2, esta va a ser la parte 1. Entonces para que lo vean, es que es la real historia. Yo no lo voy a hacer sesgado ni del lado de la izquierda ni del lado de la derecha. Aunque yo sí soy más nacionalista que un berraco. Y ser nacionalista implica ser casi parte de la derecha. No estoy de acuerdo con la guerrilla, ni con la izquierda colombiana, ni latinoamericana. Aunque el socialismo tiene unas cosas buenas. Pero el video que esta historia que les voy a contar toda desde que el origen hasta el final, lo voy a hacer con toda la neutralidad del caso y con todo el conocimiento del caso. O sea, aquí no, ni recarga para el lado de la izquierda, ni recargas para el lado de la derecha. Vamos a contar la verdadera historia. Así por encimita, sin tanta cosa, sin tanto nombre, sin tanto detalle. Pero les voy a ayudar a entender a ustedes ese fenómeno, qué fue lo que pasó ahí. Y más adelante vamos a hablar también de la guerrilla. ¿Qué pasó con la guerrilla? Desde cuando nacieron, que tuvieron su punto también como el de las autodefensas o paramilitares que en su inicio tuvieran algo de bueno, ¿sí? Mucho de malo, algo de bueno tuvieron. Pero vamos a ver cómo llegaron a no tener absolutamente
nada de bueno, todo malo. Entonces los espero para que sigan viendo los videos, que esto es muy interesante. Esto es historia patria, una historia que no está escrita, o está escrita pero sesgados. Esta es la historia real. Ojalá que se la ponga a ver a sus hijos, a los que están en bachillerato, que están ahora en la universidad y todo. Pónganlos a escuchar estos videos para que realmente entiendan. O sea, lo que yo les voy a contar es la realidad. Ni para un lado ni para el otro. Es la realidad, y una realidad que yo viví y yo conocí. Porque luego de haber vivido en esa zona donde nacieron los paramilitares, allá donde yo conocía veía a Carlos Castaño ahí, veía uno a Henry Pérez ahí, veía uno al mexicano Agacha ahí, a Pablo Escobar ahí, a Ramón Isaza ahí, a Don Berna ahí, a Iván Roberto Duque ahí, a todos los grandes prometisas, a todos los veía uno caminar, y todo, hablaba uno con ellos, sabía uno qué pensaban, qué buscaban, qué tenían, qué no. Entonces les voy a contar la realidad de todo. Y la guerrilla también, porque yo fui policía durante 10 años, trabajé con la SIGIN y trabajé en zonas completamente guerrilleras, Arauca, Boyacá, Casanare, y allá uno tenía su contacto con sus encontrones con ellos y hablaba uno, o cuando los cogían presos y todo, uno se sentaba a hablar con ellos y, hombre, ¿usted por qué tal cosa, por qué tal otra? Ellos le van contando a uno y le cuentan, y es la realidad, tampoco me voy a poner a hablar cosas que no son. Bueno, entonces lo espero en el segundo video. Muchas gracias y espero que sigan, y voy a hacer los videos largos para que no tengan que esperar tanto. Ojalá de pronto hoy mismo suba la otra parte. Y espero que le presten atención, ¿verdad? Que enseñen estos videos a sus hijos para que sepan la realidad de lo que vive Colombia, que conozcan la historia, para que eso no se vuelva a repetir, para que no seamos pendejos, para que no nos metan los dedos en la boca, para que sepamos para dónde vamos, y para que los que sean responsables, los jóvenes, los niños que sean responsables, y que sean berracos, que estudien y que lleguen a ocupar grandes cargos, conozcan la historia y sepan qué soluciones van a dar. O sea, conozcan la historia, conozcan la evolución, conozcan la degradación, para que sepan cómo es que van a mejorar las cosas cuando ellos puedan, cuando ellos se les dé la oportunidad, y cómo es que van a arreglar este país y lo van a convertir en un país bueno para todos. ¿Ya? Porque que no sea ni bueno para la derecha ni bueno para la izquierda, que sea bueno para todas las personas, para que el que quiera trabajar pueda trabajar, pueda ganar, pueda avanzar, pueda crear un futuro, y que todos tengan las posibilidades de salir adelante. Bueno, gracias. Los espero en el otro video. Chao, chao.